buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco de verdad muy cumplidamente la invitación que Puebla, Asofis, la Auditoría de Puebla, la Auditoría Superior me hicieron para participar en este evento. La verdad es que el tema, el auditorio y la gente que ha estado aquí al frente de ustedes y quien estará mañana en esto es séñanos de dos buenas noticias para ustedes, pero no necesariamente para mí. Es buena noticia porque quiere decir que es claro ya que la discusión que estamos teniendo en este país sobre rendición de cuentas, la discusión que estamos teniendo, como nos decía el señor expresidente, en América Latina en general, sobre la conexión entre democracia y rendición de cuentas, ya no la estamos teniendo en términos abstractos, ya no es solo campanadas al aire pidiendo que haya más rendición de cuentas, sino que lo que está ocurriendo es que estamos empezando a poner más atención a los mecanismos específicos de rendición de cuentas. Estamos empezando a poner más atención al funcionamiento de las instituciones de rendición de cuentas y estamos empezando a poner atención a cómo un buen funcionamiento de instituciones de rendición de cuentas conecta con dos cosas muy importantes, con la gobernanza democrática, es decir, si defendemos la idea de que la forma de gobernarnos tiene que ser por la vía democrática, no podemos desentendernos de la discusión sobre rendición de cuentas. No podemos suponer que solo porque consideramos cumplida la fase electoral del gobierno democrático hemos satisfecho todas las condiciones. Lo que hemos aprendido, a veces de forma muy dolorosa, es que la mera elección, la mera llegada de gobernantes electos con el voto popular no garantiza el ejercicio democrático del gobierno. Podemos tener gobernantes cuya legitimidad democrática sea innegable en el momento de llegar al poder, pero que en el ejercicio cotidiano del ejercicio del poder, es decir, en la forma en la que toman decisiones, en la forma en la que diseñan políticas públicas y aún más en la forma en la que explican y justifican el uso de los recursos públicos, no corresponde con la lógica de control democrático. Es decir, el gobierno no solo es democrático por la forma en la que se origina, por los votos, las boletas, las casillas, sino también por la forma en la que ejerce el poder, la forma en la que toma decisiones, la forma en la que rinde cuentas y la forma en la que el ciudadano puede conocer, entender, exigir y sancionar a sus gobernantes por la forma en la que realizan las acciones. Esa es la primera buena noticia. La segunda buena noticia es que en México se ha constituido ya un grupo de especialistas desde la academia, desde las propias instituciones de rendición de cuentas y, muy importante, desde la sociedad civil, que está empujando el tema, que está está construyendo propuestas, que está pensando en soluciones y que no se conforma con el lamento genérico, insisto, no se conforma con decir las cosas están mal y tendrían que ser distintas, sino que se ha dedicado, y creo que el mejor ejemplo ha sido quien estuvo no solo antes del presidente, Edna Jaime, se ha dedicado a construir soluciones y a no quitar el dedo del renglón. Esa también es una muy buena noticia, me parece, en la discusión general. Pero les decía que son dos buenas noticias para ustedes, pero es una mala noticia para mí, porque quiere decir que ya tuvieron excelentes expositores y que tengo yo que llegar a seguir, a tratar de mantener su atención, no solo antes de la comida, sino después de estas extraordinarias exposiciones que me han precedido. Lo que voy a hacer me voy a ir a mi rincón de confort, a lo que yo conozco un poco mejor, que es el tema de políticas públicas, para vincularlo con dos cosas que son fundamentales cuando hablamos de rendición de cuentas, que es el origen de toda la acción gubernamental, que es la planeación, la coherencia de las políticas públicas y la rendición de cuentas. Déjenme presentarles una breve introducción de esta discusión. Cuando nosotros pedimos a los gobiernos que nos rindan cuentas, estamos en realidad dando batallas por dos cosas distintas. Una es por un principio y otra por un instrumento. El principio es lo que ya se ha estado discutiendo aquí. Nos interesa la rendición de cuentas por sí misma. Nos interesa porque la rendición de cuentas es deseable en cualquier sistema democrático y nos interesa porque es un derecho ciudadano conocer qué hacen los gobiernos, cómo lo hacen y poder exigir y sancionar. Entonces es un fin en sí mismo la rendición de cuentas.
pero nos importa, y esta es la segunda razón, también como un instrumento. Es decir, no solo nos importa que los gobiernos nos rindan cuentas, sino que nos importa la rendición de cuentas porque eso hace mejores gobiernos. Y creo que eso conecta bien con el tema general del Congreso sobre rendición de cuentas, cultura democrática y buen gobierno. ¿Qué quiere decir eso? No nos importa la rendición de cuentas nada más como principio, sino también como instrumento. Porque sabemos que el gobierno que se sabe vigilado actuará de manera más cuidadosa. Porque sabemos que el gobierno que sabe que tiene ojos ciudadanos o instituciones que representan algún mecanismo que permitirá saber por qué tomaron decisiones, cómo las tomaron o dónde está yendo el dinero público, tendrá mayores incentivos a rendir cuentas, a hacerlo mejor, a tomar buenas decisiones, a ser cuidadoso con el dinero público. Hay una gran cantidad de literatura, no solo sobre países latinoamericanos, sino sobre países en todo el mundo, que establece una relación muy clara entre la capacidad de los regímenes democráticos para construir sistemas de rendición de cuentas eficaces, para ser transparentes, para combatir la corrupción, etcétera, para tener buenos instrumentos de fiscalización con resultados deseables. Es decir, no nos sorprende saber que los estados, las naciones que tienen mejores rendición de cuentas suelen tener mejores indicadores en términos de desarrollo, suelen tener mejores indicadores en términos de la prudencia fiscal con que se rigen sus gobiernos, que tienen mejores indicadores respecto a la calidad de vida, indicadores de educación, de salud. ¿Por qué? Porque un gobierno que se sabe vigilado, pero también una ciudadanía que sabe que puede incidir en el gobierno, esa combinación virtuosa lleva a mejores decisiones de política pública, lleva a mejores procesos de planeación y lleva a mejores procesos, mejores resultados de toda la acción gubernamental. Pero les decía que quiero concentrarme en un atributo específico que tiene que ver con la coherencia de las políticas públicas. Más adelante les voy a dar algunas categorías, pero lo que quiero decir es, no nos importa, insisto, solo que los gobiernos lleguen democráticamente y que luego nos digan qué hicieron, sino que lo que hacen lo hagan bien. Y uno de los atributos fundamentales de cualquier buen gobierno es la capacidad de darle coherencia a sus políticas públicas. ¿Qué quiere decir coherencia de políticas públicas? Quiere decir que los distintos instrumentos, las distintas acciones y decisiones con las que el Estado interviene para resolver problemas públicos están articulados, conectados, que no hay traslapes, pero que no hay huecos tampoco. Eso quiere decir coherencia entre políticas públicas. Que lo que hace el gobierno no lleva desde su diseño a generar espacios donde el Estado no llega, o a generar traslapes, o huecos, o disfunciones, o incluso contradicciones, que un brazo del Estado busca un fin, pero que con otro brazo el mismo Estado está yendo contra ese fin. A eso me refiero con coherencia de políticas públicas. Y de lo que quiero hablar con ustedes es cómo esto me parece hoy, en México, pero en buena parte de América Latina también, es un punto ciego en la discusión pública. Porque nos hemos concentrado muy bien en construir algunos instrumentos que tendrían que lograr esta coherencia de políticas públicas, pero que no funcionan muy bien. Y eso nos lleva, y este es el problema que quiero plantearles, a que podemos tener políticas públicas que, aunque funcionen bien individualmente, cuando las vemos en conjunto no forman un articulado de instrumentos que resuelvan los grandes problemas públicos. A lo mejor tenemos instrumentos muy eficaces para algunos componentes de los grandes problemas, pero cuando sumamos esas piezas, no es un rompecabezas articulado que cuando decimos los 10 programas sociales que buscan atender, por ejemplo, a los estudiantes en distintos momentos de su paso por las escuelas, al sumarlos, al juntarlos, forman un rompecabezas que podemos conectar las piezas y entonces sí decir que el conjunto de políticas educativas forma un todo coherente. Esto es un problema porque lo que hay en buena parte de las políticas públicas son traslapes o huecos. Por traslapes me refiero es que estamos duplicando a veces
los apoyos, los instrumentos o las poblaciones objetivo de distintas políticas públicas. Déjenme darles un ejemplo. Hay por lo menos 6 o 7 programas sociales del gobierno federal nada más, que eso tendríamos que completar la lista con los procesos de los estados y los municipios, que buscan atender a la mujer en el ámbito rural. Eso es, por supuesto, que es un problema muy claro en términos de la posibilidad de obtener empleo, ingreso, bienestar de este importante sector de la población mexicana, las mujeres que viven en el ámbito rural. El problema es que tenemos estos 5 o 6 instrumentos desperdigados por toda la Administración Pública Federal. Hay uno que está en la Secretaría de Agricultura, otro en Sedesol, otros en la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, etcétera. Y cuando cualquier persona revisa con lupa cómo están diseñadas este conjunto de programas sociales, lo que encontramos es lo que les decía, traslapes o huecos. Hay programas que buscan exactamente lo mismo con las mismas personas, pero hay personas que no caen dentro de la órbita de atención de ninguno de estos programas. Es decir, gente que tendría que caber en la categoría y gente que no cae en ninguna de las categorías y otras que caen 2 veces en la categoría de distintos programas. Este es un problema muy serio porque significa que el conjunto de políticas públicas no forma un articulado coherente que logre resolver los grandes problemas. El segundo tema que voy a tratar con ustedes es que lo que tendría que ser solución es parte del problema. ¿Cómo se podría resolver la incoherencia entre políticas públicas? Podríamos resolverlo desde la planeación, es decir, haciendo buena planeación en el Estado mexicano para que el conjunto de políticas públicas desde su origen estén conectados unos con otros, o puede resolverse desde el diseño de las políticas públicas o puede resolverse al final, con la rendición de cuentas, que tengamos mecanismos para que la rendición de cuentas corrija y resuelva los problemas de incoherencia. Lo que les voy a proponer, sin embargo, es que esto no ocurre. Y estas son las 3 ideas que me gustaría se quedaran ustedes de mi presentación. La primera es que la planeación, el Sistema Nacional de Planeación Democrática previsto en la Constitución, la Ley de Planeación, los procesos de planeación que ocurren cada 3 años en los municipios, cada 6 años en los gobiernos estatal y federal, no garantizan la coherencia de las políticas ni propicia la rendición de cuentas. Ahora les voy a explicar por qué. Pero además tenemos un problema porque el Estado mexicano, y me refiero al conjunto de las instituciones del Estado mexicano, no solo a un gobierno en concreto, no tiene mecanismos suficientes para asegurar la coherencia entre las políticas públicas. Y por lo tanto no tiene mecanismos suficientes para asegurar los resultados deseables. Y por lo tanto, esa promesa de buen gobierno queda atorada a veces en las cadenas causales de algunas políticas públicas que no logran conectarse al final del camino. Y finalmente, como se ha dicho ya, el sistema de rendición de cuentas está fragmentado, lo cual en sí mismo es un problema, pero quiero ver cómo eso tiene consecuencias en términos de seguir reproduciendo la desvinculación entre políticas públicas. ¿Cómo planifica el Estado mexicano? Todos los abogados en esta sala seguramente han pasado enfrente de una Constitución cuyo artículo 26 dice: el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Este es el centro de la lógica en cómo se planea, cómo se planifica en México. De aquí tenemos una ley de planeación y después tenemos todo el proceso de planeación que se supone permite que a partir de este Sistema Nacional de Planeación Democrática tengamos todos los componentes de la acción del gobierno articulados. Porque esto se descompone, y ahora lo tenemos fresco porque al iniciar una nueva administración federal hemos visto este proceso y estamos a la mitad de este proceso, en un gran plan nacional de desarrollo que resume objetivos estratégicos y a partir de ahí define todo lo que hace el Poder Ejecutivo Federal, todo lo que hace cada secretaría, lo que hace cada oficina pública, lo que hace cada funcionario público. La ilusión de la planeación, porque es eso, la ilusión de la planeación
hace suponer que porque tenemos un plan, ahí está ya previsto todo lo que va a hacer cada funcionario público. De este Plan Nacional de Desarrollo, y lo mismo ocurre con los planes estatales de desarrollo y con los planes municipales de desarrollo, se despliegan programas especiales, programas sobre género, programas sobre modernización administrativa, etcétera, programas regionales o los programas sectoriales, el programa de salud, el programa de desarrollo social, el programa bla, 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 de los cuales además se despliegan ya los programas operativos anuales, es decir, lo que hace cada oficina, cada dependencia, año con año. Si esto funcionara como esa Constitución o como el diseño de planeación supone, el problema de la coherencia estaría resuelto desde el origen. Porque en la planeación habríamos previsto todo lo que se querría hacer y habríamos asegurado que todas las piezas están bien acomodadas, de forma que cuando se ejecuten los programas, cuando se diseñen las políticas públicas, todo esté articulado desde el origen. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay una conexión lógica perfecta en esta ilusión de la planeación entre los grandes objetivos estratégicos que se despliegan en estrategias, líneas de acción, etcétera, con lo que ocurre cada día en cada oficina, con cada decisión pública, con cada decisión de política pública, con cada acto administrativo, con cada peso del presupuesto gastado. Cada vez que el Congreso de la Unión aprueba un presupuesto, cada vez que alguien, se supone que eso está conectado en esta ilusión de la planeación con un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. Cada acción, cada acto de autoridad se supone en esta ilusión de la planeación. Muchas veces los mecanismos de control que tenemos reproducen esto y entonces suponen que todo lo que hace efectivamente es, aunque sean respuestas a situaciones coyunturales, a una inundación, a una catástrofe, a una crisis de influenza, que eso de algún modo estuvo capturado en el proceso de planeación 3, 4 años atrás. Pero eso no es como ocurre la planificación, la planeación en democracia. Porque en una democracia no existen esos grandes consensos nacionales. No hay una sola voluntad que pueda plasmar en un gran plan todo lo que se quiere, ni hay los mecanismos para resolver ese pluralismo político que se refleja en distintos valores, distintas ideologías y distintos intereses frente a los mismos problemas. O sea, aunque podamos estar de acuerdo frente a los problemas, podemos tener diferencias duras entre las posibles soluciones. También debemos entender que esa planeación no está por definición por encima de la división de poderes. Aunque los ejecutivos lleguen y lo presenten al Congreso, como ocurre en México y en otros países, eso no vincula a los congresos a aprobar las leyes que ese plan supone. Tampoco vincula a los congresos a aprobar los presupuestos conforme a las prioridades definidas en los planes nacionales, sectoriales, etcétera. Y esa forma de planeación tampoco captura la realidad que vivimos hoy en México en términos de federalismo. Ya tenemos un régimen federal en México. Eso por lo que nos matamos todo el siglo XIX y que era una aspiración durante todo el siglo XX, ya llegamos. No es perfecto, es disfuncional, hay desequilibrios, la forma en la que se financia, se ejecutan y se rinde cuentas son problemáticas, pero ya tenemos un federalismo en términos de que tenemos agentes, poderes en los estados, en los municipios, cuya legitimidad de origen y su control son independientes del Ejecutivo Federal, de los poderes federales. Pero esto empieza a chocar con la lógica de planeación, porque ningún funcionario federal puede escudarse en un Plan Nacional de Desarrollo para exigir algo de un funcionario estatal. Tiene que pasar por la lógica de negociación, de articulación. No pueden ser resueltas las disputas entre ámbitos de gobierno desde una planeación única. Y eso nos lleva a algunos problemas con el Sistema Nacional de Planeación tal como lo tenemos hoy. En primer lugar, que los planes no son compromisos exigibles, pues siempre pasan por el filtro presupuestario. Es decir, para que cualquiera de las líneas de acción, de los objetivos de un plan estatal, nacional o municipal,
se puedan cumplir, se tienen que pasar por la aprobación de los presupuestos de la legislatura del Estado, del Cabildo o del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. Pero eso no está garantizado. Y eso elimina la posibilidad de exigir desde el Plan Nacional, porque siempre un ejecutivo tendrá con toda razón la posibilidad de decir, eso no lo logré porque no se me aprobó el presupuesto, eso no lo logré porque la legislatura, el Congreso, no aprobó la ley que suponía que era necesaria para llegar a este objetivo. Entonces, no quiere decir que los planes nos sirven como una señal política de las prioridades de un gobierno, pero no son un instrumento de gestión como a veces simulamos que tienen que funcionar. Pero además, en este sistema de planeación, la rendición de cuentas es inevitablemente incompleta. Porque la planeación no termina de asignar responsables. Enumera estrategias, objetivos, áreas, pero no responsables. Y como lo podemos leer todos los días en los periódicos, frente a cualquier problema público que exista en México, el juego que se activa es el juego de la papa caliente. ¿Cómo digo que no fue que sí, que grave que pasó esto, pero no fue mi culpa? Fue culpa del secretario de Gobernación que no me avisó, o del municipio que dio el permiso, o del Estado que no hizo lo que tenía que hacer, o el secretario de enfrente, o el que estuvo antes, o el que estará después, o el Congreso de la Unión, o algún líder sindical. Siempre hay un culpable que no podemos, que no es el responsable. Porque en la planeación no se asignan responsables. Esto rompe con el principio básico de rendición de cuentas, que es saber quién es el responsable, quién es el sujeto de la rendición de cuentas. Porque la rendición de cuentas no es sobre montos, objetivos, abstractos. Son sobre las decisiones que toman personas, oficinas concretas, sobre los gastos que hacen esas personas, oficinas concretas. Y evidentemente, este proceso de planeación simula consenso. Pareciera que efectivamente en el país estamos de acuerdo en absolutamente 127 líneas de acción previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando en realidad ya sabemos que eso no ocurre. Pero el problema real, el problema al cual me quiero referir es la planeación simula coherencia. Suponemos que porque el plan distingue entre objetivos, estrategias y luego líneas de acción, eso da ya articulación, complementariedad y conexión lógica a esas líneas de acción, porque están en el mismo rubro, en el mismo objetivo, como parte de la misma estrategia. Pero eso, como veremos más adelante, no siempre ocurre. Lo cual me lleva a este núcleo de discusión que les quería presentar, que es la coherencia y las políticas públicas. ¿Qué es la coherencia? Déjenme presentarles un esquema muy simple. ¿Cuándo podemos decir que dos políticas públicas son coherentes? Pensemos en una política A y una política B, del tema que ustedes quieran, desarrollo rural, planeación territorial, educación, desarrollo social, promoción económica, lo que ustedes quieran. Piensen en un objetivo de ese área de política, un objetivo grande, el objetivo X. Queremos fomentar el empleo, queremos combatir la pobreza, reducir la pobreza, queremos mejorar el aprendizaje de los niños y niñas en las escuelas. Esos son los objetivos grandes, el objetivo X en esta lámina. Para eso tenemos distintos instrumentos, supongamos que solo dos, una política A y una política B. La lógica de coherencia supone dos cosas. Uno, que tenemos una conexión lógica dentro de cada política, es decir, que lo que hace la política A, los instrumentos que utiliza, tienen algo que ver con el problema que le dio origen y con la población objetivo que está haciendo. Es decir, son políticas con coherencia interna, que en sí mismas están bien diseñadas, que hay una lógica causal, que el árbol de problemas, como dicen los evaluadores, conecta con el árbol de solución, y que sabemos que si esa lógica causal se cumple, se resuelve el problema A, que quiere atender la política A. Y suponemos que lo mismo ocurre con la política B, que está conectada lógicamente, articulada, etc. Pero después necesitaríamos también que si sumamos
pensemos, la población atendida por la política A más la población atendida por la política B, estamos teniendo un núcleo poblacional coherente, que no hay empalmes ni huecos en lo que sea que estoy queriendo atender yo. Y que si logro el objetivo de la política A y lo sumo al logro del objetivo de la política B, estoy efectivamente llegando a mi gran objetivo, el objetivo X. Insisto, eso puede ser atender a niños en preescolar y luego primaria para el logro educativo, atender a microempresarios en las zonas rurales y las zonas urbanas para lograr llegar al gran objetivo, etcétera. Distintas políticas públicas con objetivos claros, pero que tienen un objetivo más grande. Por eso, creo que es importante distinguir entre 3 niveles de coherencia. Coherencia en las políticas, coherencia entre las políticas y coherencia entre espacios de políticas. Y ahora les explico de qué va cada una. Coherencia en las políticas es la coherencia interna. ¿Cómo garantizo que hay una conexión lógica y una articulación causal entre el problema, los instrumentos y la solución? Que yo digo, el problema es esta realidad que observo, que no me gusta porque no corresponde con lo que el Estado define como deseable, con lo que es un problema público. Y lo que yo voy a hacer es utilizar mecanismos del Estado, dinero, impuestos, estímulos, leyes, persuasión, prohibiciones, derechos, etcétera, para tratar de llegar a una situación deseable, mi objetivo. La coherencia interna supone que hay una cadena causal que reúne ese problema público con los instrumentos, con los productos de esa política pública, es decir, lo último que genera el gobierno, con los resultados, que quiere decir que vive la gente gracias a esa política pública. Y entonces sí, con la situación deseable. Y aquí la distinción entre instrumentos, productos y resultados es fundamental. Instrumentos son estas cosas que les decía. Cuando el gobierno decide poner un impuesto, dar un subsidio, aprobar una ley, gastar en algo. Que si la teoría causal de esa política pública es correcta, me llevará a mi producto. El hospital construido, los salones de clases equipados, el productor que recibe su cheque por Procampo. Ese es el producto de la política pública. Pero que solo si mi teoría causal es correcta, es decir, solo si hay coherencia en mi política pública, llegaré al resultado. Es decir, que con el hospital llegaré a una tasa de mortalidad materno-infantil menor en la comunidad que estoy tratando de atender. Gracias a los GISES y a los pizarrones electrónicos voy a llegar a mejor aprendizaje de español, matemáticas de los niños de sexto de primaria. Gracias al cheque que doy al productor, aumentará la competitividad de la industria del sorgo en Sinaloa, lo que sea. Esta distinción es fundamental, porque hay muchas políticas públicas que están muy bien articuladas hasta el producto, pero no el salto al resultado. Yo puedo terminar con el hospital inaugurado, pero si no hay doctores, equipo y luz, no voy a llegar al resultado. Yo puedo llegar a poner pizarrones electrónicos en todos los salones de la República, pero si no hay internet o maestros capaces de utilizar esas herramientas, no voy a llegar a mi resultado. Yo puedo darle el cheque al productor de sorgo, pero si eso no modifica el comportamiento de ese productor, no voy a llegar a mi resultado deseado. Esa es la coherencia interna, lo que me conecta mi instrumento con el producto, con el resultado. Solo así podemos decir que tenemos políticas públicas coherentes. Y por eso la rendición de cuentas tiene que ser por todo el paquete, por la decisión, por los instrumentos, por los productos y los resultados. A veces nos concentramos, como les voy a explicar más adelante, mucho en los instrumentos. Entonces verificamos que se haya cumplido al pie de la letra de la norma, que no se haya robado un solo peso en la construcción del hospital, que todo haya ocurrido en tiempo y forma, lo cual es muy importante, pero no garantiza que lleguemos al producto, ni mucho menos que alcancemos el resultado. Y a la gente, por supuesto, le importa que no se roben los clips y que todos los sellos de todas las facturas estén en su lugar, pero lo que le interesa en verdad es el resultado, que sus niños aprendan, que sus mujeres si se enferman tengan atención, etcétera. Esto supone que hay congruencia en los criterios de decisión entre las cuestiones técnicas, políticas y valorativas. Esa es la coherencia interna de toda política pública.
Aquí, déjenme decirles, creo que vía el trabajo que se hace tanto en auditorías de desempeño como en evaluaciones, estamos avanzando en esta tarea en México. Sí estamos poniendo la lupa en la coherencia interna. Cuando llegan las auditorías a revisar el trabajo y hacen auditorías de desempeño, están preguntándose sobre esa coherencia interna y sobre el logro de los resultados. Cuando se hacen evaluaciones por instancias técnicas independientes, también se hacen estas preguntas sobre la coherencia interna de las políticas públicas y se hacen ajustes para lograr avanzar hacia allá. Es decir, es un problema importante, digno de atención, la coherencia interna, pero ese no es el principal punto ciego de la discusión. El principal punto ciego de la discusión es el siguiente: la coherencia no en las políticas públicas, sino entre políticas públicas. Es decir, la coherencia entre políticas públicas que tienen objetivos cercanos, la coherencia entre políticas públicas que utilizan instrumentos complementarios o la coherencia entre políticas públicas que atienden a poblaciones cercanas, parecidas, equivalentes. Porque podemos tener un país con políticas públicas que todas tengan coherencia interna, lo que les decía en la lámina anterior, pero que no tengan coherencia entre ellas. Entonces, un buen instrumento para atender a la mujer rural, un buen instrumento para atender a los productores, un buen instrumento para dar empleo temporal, pero que cuando lo conectamos con las otras políticas de desarrollo rural, cuando lo conectamos con las otras políticas de educación o cuando lo conectamos con las otras políticas de desarrollo social o de empleo, no forman un todo coherente. Para esto sí no tenemos instrumentos para evaluarlo, corregirlo, identificarlo. ¿Cómo aseguramos que hay coherencia entre objetivos? Que si yo logro lo que tengo que lograr, lo alcanzo, pero que eso a la vez complementa lo que alcanzó la política que hacen en la oficina de enfrente o en la secretaría de enfrente. Más aún, ¿cómo me aseguro que no chocan? Que los instrumentos, que lo que estoy haciendo yo no choca con lo que, o se corresponde lógicamente con lo que tú estás haciendo. Que cuando yo te pongo reglas de operación, esas reglas no contradicen en mi política lo que te está pidiendo la política de enfrente. O coherencia, como les decía, entre poblaciones objetivo, que no hay gente que queda. En este país hay programas en estados, municipios y federación, en algunos, que buscan atender a personas de la tercera edad con discapacidad. Es, por supuesto, una política pública correcta, un objetivo deseable. Pero nadie en este país tiene la capacidad de revisar que no haya empalmes y huecos. Hay personas de la tercera edad con discapacidad que viven en municipios donde pueden recibir el apoyo del municipio, del estado y de la federación. Pero hay personas con los mismos atributos que viven en un municipio distinto que no reciben de ninguno de ellos. Ese es un problema crucial, porque quiere decir que no tenemos políticas públicas coherentes entre sí. Cuando evaluemos cada una de esas políticas públicas, seguramente nos parecerá exitosa, porque cada una cumple su propósito, realiza bien su instrumento y llega a la población objetivo. Pero cuando las apilamos, no forma una organización coherente, sino está llena de huecos y de traslapes. Y el tercer problema es la coherencia entre las áreas de política. Aquí son las áreas políticas grandes, los espacios de política. La coherencia entre la política fiscal y la política social. La coherencia entre la política educativa y la política de seguridad. Porque la pregunta es si los objetivos de dos grandes áreas de política se corresponden, o por lo menos si la consecución de los objetivos de una no afecta a la consecución de los objetivos de otra. Aquí el ejemplo más reciente es una discusión muy importante que ha impulsado Santiago Levy, entre otros, sobre la coherencia entre la política social y la política fiscal. Tenemos una política fiscal que busca combatir la informalidad.
Y es un objetivo deseable, correcto, que conecta con la lógica de distintos instrumentos de esa política pública. Pero al mismo tiempo tenemos algunas políticas sociales, y aunque eso es discutido, no porque lo presento no porque comparte el argumento, sino porque me parece un buen ejemplo de esta discusión, hay políticas sociales que fomentan la informalidad. Antes, si una persona quería tener una pensión, tenía que estar en el régimen formal. Antes, si una persona quería tener servicios de salud, tenía que estar en el régimen formal. Y antes, si una persona quería tener un espacio para llevar a sus hijos antes de la escuela, de una guardería, tenía que contribuir al ISSSTE, al IMSS o algún sistema de seguridad social. Lo que dice Levy es, ahora tenemos políticas públicas que en sí mismas son importantes y resuelven problemas públicos, y qué bueno que existan, seguro popular, estancias infantiles, pensión para adultos mayores, etcétera, pero que al hacerlo, al lograr su objetivo, están chocando con el objetivo de otra política pública que busca objetivos distintos. No quiere decir que ninguna de las dos políticas en sí misma esté mal. Lo que quiere decir es que la conexión puede llevar a que el Estado mexicano con un brazo esté cavando un hoyo y con el otro brazo esté echando tierra. Y ese es evidentemente un problema central en políticas públicas en México hoy. ¿Y por qué esto nos importa para rendición de cuentas? Nos importa por varias razones. Nos importa porque lo que tenemos ahora es una rendición de cuentas parcial. Ya se habló mucho, se seguirá hablando mañana sobre los problemas, la fragmentación de la rendición de cuentas. Yo me quiero concentrar en un atributo muy problemático, que es la rendición de cuentas parcial. Porque se rinde cuentas de los insumos, los procesos y los productos de cada política de manera fragmentada. Ya les decía, podemos tener insumos, instrumentos, pero no productos, o podemos tener productos, pero no resultados. Y el problema es que nuestra rendición de cuentas se fija en los distintos momentos. Tenemos instrumentos dedicados a verificar que los instrumentos se hayan utilizado bien, insisto en que todo haya ocurrido en tiempo y forma, que estén todos los sellos, las facturas, las firmas, que todos los oficios se hayan entregado bien, que se haya reportado el avance de obra, que no falte nada en el expediente y que el ejercicio haya sido al 100% de lo aprobado en el presupuesto y ni un peso más. Y eso es bueno, pero eso no garantiza que se llegó al producto ni al resultado. Nos garantiza que no se robaron ni un solo peso y que las cosas se hicieron en tiempo y forma, pero nada más. Y luego tenemos, por otra parte, otros instrumentos que buscan ver productos o ver resultados. Y por eso, no sé si en Puebla pase, pero en el ámbito federal y en muchos estados ocurre que de repente a una misma oficina el gobernador o Coneval o alguien le da un premio por su buen trabajo y el día siguiente llega una observación del órgano interno de control o en la cuenta pública hay se señala que hay un problema porque las cosas ocurrieron mal. Frente al mismo hecho, frente al mismo funcionario, por realizar la misma acción, por el mismo gasto. ¿Por qué? Porque nuestra rendición de cuentas es parcial. Vemos distintos paquetes, pero no vemos el todo. El control interno tiene una lógica desconectada de la evaluación y muchas veces desconectada también de la fiscalización. Y a pesar de los esfuerzos importantes que están haciendo en materia del Sistema Nacional de Fiscalización o de articular los procesos de evaluación en los ámbitos del gobierno, etcétera, lo cierto es que aún seguimos teniendo, insisto, una rendición de cuentas parcial. El problema adicional es que podemos tener, aunque tuviéramos perfecto control interno, perfecta evaluación y perfecta fiscalización, la suma de la rendición de cuentas de estos componentes no lleva a una rendición de cuentas de los resultados conjuntos. Es decir, resultados del paquete de políticas públicas sobre el objetivo grande, el objetivo X. Podemos saber si las cosas, aunque supiéramos qué pasa con el objetivo A y el objetivo B, no tenemos instrumentos sobre los objetivos grandes. Pero además nuestra rendición de cuentas hoy reproduce la falta de coherencia. En lugar de ser un instrumento que la corrija, así como la planeación no lo resuelve, sino que lo duplica, lo mismo pasa con la rendición de cuentas. Los instrumentos vigentes de rendición de cuentas, al estar
al tener controles concentrados en cada política pública, se reproduce la falta de coherencia. Esto ocurre incluso a contracorriente de esfuerzos explícitos por dar coherencia a ciertas políticas públicas. En estos meses se está discutiendo mucho sobre la cruzada contra el hambre, que busca ser un instrumento, aunque no se frase así, de dar coherencia a muchas políticas públicas, de que todos los programas del gobierno federal que llegan a municipios como Metraltono o Cocingo, etcétera, actúen de forma articulada. Que no pase, como suele pasar, que llega un programa, hace lo que tiene que hacer, pero solo da ese pequeño servicio y los demás no llegan o se desconectan. Llegan los pizarrones de enciclomedia, pero no llega la electricidad. Se pone piso firme, pero no se resuelve el problema de drenaje, etcétera. Es decir, llegan instrumentos separados y no llega una política coherente. La idea es llegar, la lógica con la que se anuncia la cruzada contra el hambre es tratar de darle coherencia, que cuando llegue el paquete de distintos instrumentos del gobierno federal y actúen en sincronía. Esto suena muy bien, sería deseable, pero la experiencia previa nos dice que eso no siempre se logra. Hace 6 años se intentaba algo similar con las famosas zonas de atención prioritaria. Se definieron 100 municipios, luego 125 municipios. El presidente anterior fue a anunciar en Cochuapa el Grande que iba a pasar algo y que se iba a intentar que iban a llegar de forma articulada los distintos programas del gobierno federal para que eso no ocurriera. No ocurrió. Y 6 años antes, un programa de microrregiones. Es decir, esto, y no es un problema de malas intenciones, no es un problema de perversión, es un problema de la falta de coherencia. Y donde los instrumentos de rendición de cuentas vigentes no solo no lo resuelven, sino, insisto, lo reproducen. Porque ¿qué pasa con esos instrumentos, estos intentos de darle coherencia? Yo puedo ser secretario de lo que ustedes quieran y sentarme con mis colegas secretarios, secretarias a tomar decisiones y decir, por supuesto, vamos a llegar de forma articulada, vamos a trabajar juntos, vamos a tratar de resolver problemas de descoordinación. Y me regreso a mi oficina y doy instrucciones de que eso tiene que pasar, que yo, Cedesol, voy a trabajar en acuerdo, lógica, concordancia, coherencia con la SEP y con Salud. Y eso es muy importante y qué bueno que se anuncie. El problema es que cuando empieza a operar la rutina burocrática cotidiana, los procesos administrativos sobre los cuales, a partir de los cuales se diseñan las acciones, los presupuestos, etcétera, los controles jalan hacia la descoordinación. Porque yo puedo prometer que voy a llegar con mis escuelas, que voy a llegar con lo que tengo que hacer para que las escuelas de la Secretaría de al lado estén equipadas y con desayunos del DIF, pero cuando tenga que operar, mis funcionarios inevitablemente van a responder a los indicadores que están conectados con el Plan Nacional de Desarrollo y no con la cruzada contra el hambre. Los funcionarios van a estar pensando en todo el momento, ¿qué va a pasar cuando llegue el auditor y diga que me tardé más o que empecé a gastar antes de lo que decía mi plan, mi programación? El Contralor Interno va a caerme a palos si empiezo a salirme de mis rutinas burocráticas para atender la coordinación que se intenta dar. Y entonces, al final del año, la gente termina mucho más preocupada por atender los indicadores, las auditorías, los controles internos, que las prioridades de política pública anunciadas en el municipio cuando se anunció la cruzada contra el hambre, zonas de atención prioritaria o microrregiones. Y esto pasa en todo, también con las famosas comisiones intersecretariales, con los gabinetes que deben, porque los instrumentos de rendición de cuentas, al estar fragmentados, jalan a la fragmentación, reproducen la fragmentación y estimulan la fragmentación. Entonces, tenemos un problema de coherencia, insisto, que no se resuelve ni desde la planeación y que no se resuelve desde la rendición de cuentas. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Esos tendrían que ser los dos instrumentos que nos ayudaran a resolver el problema de coherencia entre políticas públicas. Otra vez, no porque la coherencia sea un atributo tecnocrático atractivo, sino porque si no tienes coherencia de políticas públicas, tus resultados van a ser parciales inevitablemente y no podremos hablar de buen gobierno en el sentido amplio. En suma,
Espero que mis ejemplos les hayan dejado claro que la planeación, como está hoy, no garantiza la coherencia entre políticas públicas. Que tampoco tenemos instrumentos suficientes hoy para asegurar la coherencia entre políticas públicas en su diseño y en su ejecución. Y que el sistema de rendición de cuentas vigente reproduce la desvinculación entre políticas públicas. Se me ocurren dos ideas que podrían empezar a corregir este problema que me parece crucial, porque esto afecta a todas las políticas públicas. No es un problema de unos cuantos programas, es todas las acciones de todos los gobiernos, de los 3 ámbitos de gobierno en México, tienen el problema de descoordinación, de falta de coherencia en su diseño, en su ejecución, en sus resultados. Revisando un poco la experiencia internacional, creo que una propuesta que podría dejar aquí es que cada vez que se diseñe una política pública, cada vez que se elabore un plan y cada vez que se apruebe un presupuesto, esté ya metido en la decisión quién va a ser, cuál es el resultado esperado, quién es el responsable y cuál es el mecanismo de rendición de cuentas. Y eso siempre con un ojo hacia la coherencia entre políticas públicas. Es decir, no solo pensando en la aprobación concreta, sino en la aprobación de una política concreta, sino en el paquete de políticas públicas. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo elaboro un plan, apruebo un presupuesto o diseño una política pública y no soy capaz de articular el resultado, ¿cómo puedo saber el ciudadano si esa política pública está funcionando? En el mejor de los casos, otra vez, el ciudadano podrá saber cuánto se gastó, cuánto tiempo se tardó en gastarse y si todo se hizo conforme a la normatividad y los procedimientos establecidos. Pero eso no le va a permitir saber si se logró el objetivo de esa política pública. Si no sabemos quién es el responsable, no sabremos a quién voltear, a quién exigir, a quién trataremos de modificarle su comportamiento vía sanciones o estímulos para que se acerque más al objetivo de la política pública. Esto, por ejemplo, en Canadá hace unos 3 o 4 años se estableció como principio que cada vez que se tome una decisión pública y se delegue una decisión, cuando el Congreso diga el Ejecutivo hará esto o dentro del Ejecutivo se diga será el Secretario de Desarrollo Social el que haga esto o cuando ahí se dice el director general de tal cosa es el que va a operar esta política, no solo se hace la delegación, sino que se establece el mecanismo de rendición de cuentas. ¿Cómo va a rendir cuentas por esa autoridad delegada o por ese presupuesto? También las buenas prácticas nos dicen que es fundamental eso de definir un responsable y un resultado. No decir, señor funcionario, le doy este presupuesto, le autorizo este plan o le encomiendo esta política pública, pero no identificamos quién es el responsable y mucho menos cuál es el resultado deseable. Lo que tendrían que aprobarse son resultados y políticas que lleven ese resultado, no montos de dinero, planes abstractos. La segunda idea es construir instrumentos que deliberadamente busquen asegurar la coherencia, porque la coherencia no va a ocurrir por default, la coherencia no va a ocurrir por la planeación y la coherencia no va a ocurrir por la rendición de cuentas. Entonces necesitamos empezar a corregir desde la planeación, que la planeación y la presupuestación vinculen instrumentos, objetivos y poblaciones. Que sepamos cómo el presupuesto se va a repartir entre distintos grupos poblacionales que caen en el mismo problema, o cómo distintos instrumentos van a estar conectados, o cómo distintos objetivos van a estar articulados. Que el diseño de políticas públicas deliberadamente busque una dimensión de coherencia. No solo saber si lo que tú haces es bueno en sí mismo, sino cómo lo que tú haces se conecta con las políticas de lado. Aquí hay una noción muy importante en ciencia política que se llama la complementariedad. Es decir, cómo el funcionamiento correcto de una institución en ese caso, pero en una política pública, no solo no choca con lo que hace la otra política pública, sino que la refuerza, la complementa, hace que funcione mejor. Hay sinergias entre políticas públicas. Por supuesto que una política pública dirigida a mejorar la nutrición de los estudiantes
es buena en sí misma, pero también es buena porque le facilita el trabajo a la política de lado, a la política de educación. Si los niños llegan bien desayunados, van a aprender mejor. Y si empezamos a poner el énfasis en esos distintos componentes, como la seguridad conecta con la deserción escolar, como las políticas que buscan, como estancias infantiles, darle espacio, tiempo a las mujeres o a los padres solos, como dice el título, para que busquen trabajo o para que puedan tener una vida laboral plena, está conectada con una política laboral. De nada sirve que yo diga, usted ya tiene tiempo de dejar aquí a su niño para que vaya a buscar trabajo, si no hay una política pública que construya una oferta laboral. No solo porque el único obstáculo no es tener que atender al niño, sino la oferta laboral. En el ejercicio también construir información e indicadores de coherencia, mecanismos de ajuste y corrección, para que podamos aprender conocer cómo las políticas públicas en el camino, en la ejecución, están complementándose unas a otras o están otra vez generando huecos y traslapes. Y finalmente, en la rendición de cuentas, y con esto termino, es fundamental privilegiar, por supuesto que importan los controles de tiempo y forma, pero es fundamental privilegiar los controles sustantivos, de resultados, de cada política y de los conjuntos de política pública por encima de los controles adjetivos sobre el proceso. Que no solo me digan si se cumplió el tiempo y la forma, si estuvieron los sellos y no se robaron un peso, sino sobre todo si se lograron los objetivos de la política pública, si se alcanzó la situación deseable, si se resolvió el problema público. A los funcionarios no los nombramos, a los políticos no los elegimos solo para que cumplan leyes y ejecuten presupuestos, los elegimos para que resuelvan problemas públicos. Y para ese objetivo se aprueban leyes y se asignan presupuestos. Pero el objetivo fundamental es resolver problemas públicos. Y es sobre ese objetivo fundamental que tendrían que estar conectados la planeación, los instrumentos de coherencia y los mecanismos de rendición de cuentas. Con eso termino. Muchas gracias. De esta manera pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. La primera de ellas, ¿cuál es el problema de planeación de las políticas públicas en México? El introductor de la literatura sobre políticas públicas en México, el doctor Luis Aguilar Villanueva, tiene un texto muy revelador que sería de donde yo sacaría la respuesta a esta pregunta. Lo que él dice es, la lógica de planes es distinta de la lógica de políticas públicas, porque la lógica de planes lo que busca hacer es atender todos los problemas de una sola vez, lo busca hacer desde un solo actor y lo busca hacer desde el poder concentrado. No se nos olvide, nuestro Sistema Nacional de Planeación Democrática tiene origen en los 70, cuando el pluralismo, la competencia electoral y el funcionamiento efectivo del sistema federal era lo que decía la Constitución, pero era una ilusión en la práctica. La lógica de políticas públicas corresponde más a una democracia, porque supone que hay distintos intereses en juego, que hay distintas posiciones y que se resuelve problema por problema. No podemos, en un ejercicio por más que hagamos consultas, grupos de enfoque y mecanismos de participación por Internet, resolver todo, conocer todas las respuestas a todos los problemas de todo el país en 3 meses y luego condensarlas en un documento de 120 páginas. Las políticas públicas operan en lógica desconectada, problema por problema, pero ese, insisto, puede ser un problema a la hora de pensar en coherencia, pero esa es la lógica en la que opera políticas públicas. Y opera también reconociendo que en democracia hay distintos actores, que no es un actor decidiendo cuál es la mejor solución y solo tendrá que dar la orden, impleméntese, hágase, sino que es un actor que tiene que negociar las soluciones y luego tiene que negociar las decisiones y la implementación.
que por más que tenga una buena relación el presidente con el gobernador, tendrán que sentarse a platicar cuál es la mejor forma de operar una política pública. Y tendrá que haber mecanismos de coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno y mecanismos de coherencia entre los poderes federales. Ese es el problema de origen, que la lógica central de los planes, por lo menos como está pensado el Sistema Nacional de Planeación Democrática en México, y la lógica de políticas públicas son muy distintas. Uno es un sistema de control vertical de una sola visión y otra es una que corresponde más a una lógica democrática de pluralismo y poder fragmentado. ¿Qué condiciones debe cumplir el diseño de una política pública para una correcta rendición de cuentas? Son muchas condiciones las que tiene que cumplir, pero yo me concentraría en tres. La primera, tiene que tener una teoría causal explícita. Para que yo pueda exigir cuentas, para que yo pueda reclamar, pedir o aplaudir una política pública, tengo que conocer la teoría causal, esa línea que conecta el problema con la solución. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué tenemos que suponer que dar ese dinero a esas personas va a cambiar su comportamiento y gracias a eso vamos a lograr el objetivo público general? Hay políticas públicas donde sabemos muy claramente cómo funciona esa teoría causal. Oportunidades. Suponemos que si le damos ese ingreso adicional a la mamá, porque se las damos a las señoras, con la condición de que lleven a sus hijos a la escuela y los lleven a los servicios de salud, lo que lograremos es modificar el comportamiento de esa familia y al final del camino tendremos niños un poco más sanos, mejor educados y con mejores posibilidades de no repetir el ciclo intergeneracional de la pobreza. Pero nada más. Oportunidades no va a acabar con la pobreza. Oportunidades no va a volvernos un país desarrollado. Oportunidades va a resolver ese problema chiquito. Pero conocemos la teoría causal y entonces sabemos qué pedirle y qué no pedirle. Y sabemos también los supuestos. Sabemos que para que ese programa funcione, nuestras escuelas tienen que ser buenas. Porque si es una política que da dinero para que las mamás manden a sus hijos a una escuela donde el maestro no va o donde lo que se imparte no conecta con lo que puede y tiene que aprender el niño, pues entonces la teoría causal de la política se rompe. O si le pedimos que vaya al centro de salud de la comunidad, pero no hay doctores o no hay medicinas o no la atienden como debe de ser, entonces otra vez la teoría causal se rompe. No necesariamente es una política pública bien construida, yo creo que sí, pero podría ser mejor quizá. Pero sabemos exactamente cuál es la teoría causal, cómo se conectan los distintos componentes, cuáles son los supuestos, cuál es la situación deseable y cuál es el problema público que le da origen. Pero hay otras políticas públicas sobre las que no sabemos qué esperar. Ese fue, por ejemplo, una de las críticas que hizo Coneval a la cruzada contra el hambre en el diagnóstico que salió. ¿Cuál es la situación? Si funciona la política pública a la perfección, ¿qué va a pasar? ¿Ya no va a haber hambre? ¿Ya no va a haber desnutrición? Entonces, ¿qué sí va a pasar? Necesitamos saber esa conexión lógica. ¿Por qué yo tengo que suponer que si le doy dinero a un chavo que va a la prepa para que no abandone, eso va a ocurrir? ¿Cuál es la conexión causal? ¿Cuál es mi teoría? ¿Qué me hace pensar que eso ocurra? Si eso es explícito, la rendición de cuentas es más fácil. Esa es la primera condición. La segunda condición es lo que ya les decía, el responsable. ¿Quién da la cara por esa política pública? Porque siempre va a haber problemas. Pero ¿quién es el responsable del conjunto de la política pública? Que no se va a poder escudar en decir, bueno, es que la política estaba bien diseñada, pero es que un funcionario municipal no hizo lo que tenía que hacer. Es que no me autorizaron el presupuesto. Es que el Congreso atoró, es que el gobernador de no sé qué estado retrasó la administración, no puso el paripazo, lo que sea. Y por lo tanto mi política no tuvo el resultado. Alguien tiene que ser responsable de que ese resultado no se haya alcanzado, porque tendría que haber negociado, insistido, vigilado, controlado, corregido. Es fundamental ese segundo componente, el responsable. Y lo tercero, que está incluido en el primero, pero hay que hablar de él por separado para que sea explícito, es cuál es el resultado esperado. Cuando tú me dices que vas a duplicar el gasto en hospitales, cuando me prometes que vas a duplicar la inversión en
apoyo en pequeñas y medianas empresas. No me importa el monto, lo que tendría que importarme es el resultado esperado. Porque a lo mejor es mucho dinero que estás anunciando, pero el resultado esperado no es explícito. Es fundamental saber cuál es el resultado, porque yo no voy a controlar, yo como ciudadano no me interesa saber si gastaste mucho o poco, lo que me interesa saber es si resolviste el problema público bien o no lo hiciste. ¿De qué forma se puede propiciar una mayor participación de la ciudadanía en la implementación de políticas públicas? Esta es la pregunta de los 64,000. Todos sabemos que la participación ciudadana es deseable. No conozco a nadie que esté en contra en general de la participación. Bueno, sí hay por ahí unos cuantos malvados, pero en general es deseable desde la ciudadanía. Y por lo menos en el discurso es deseable desde los gobiernos. A veces solo en el discurso, pero siempre se anuncia con un objetivo deseable. Pero es una pregunta muy compleja de resolver porque inmediatamente la cuestión se vuelve ¿para qué quiero la participación ciudadana? Porque ahí es donde choca la visión del gobierno y la visión de los ciudadanos. Los ciudadanos, en la visión romántica, quieren participar en las políticas públicas para incidir en su diseño, para mejorar su implementación y para asegurar que lleguen a los resultados deseables. En la visión no romántica, quieren participar para tratar de llevar agua a su molino. Los gobiernos, en la visión romántica, quieren la participación ciudadana por cosas distintas. En la visión romántica la quieren para enriquecer su diseño, la quieren para poder conocer las demandas de la población y para hacerlos corresponsables de las políticas públicas. Pero en la visión no romántica la quieren para legitimar la política pública. Para decir, esta política pública no es mi capricho, no es la ocurrencia de esta mañana mía o de mi esposa, es una demanda ciudadana, como deja claro que yo tenga 20 personas atrás de mí mientras estoy anunciando la nueva política pública. Ahí es cuando se vuelve muy compleja la articulación entre estas posiciones encontradas de política pública, de participación ciudadana en políticas públicas. Lo cual no quiere decir que no siga siendo deseable y que tengamos que encontrar para cada política pública el nicho donde es fundamental. Porque aquí no hay una receta pareja. Como ya sabemos, las políticas públicas son contextuales, atienden problemas concretos y tienen vida propia, distinta. Yo siempre bromeo con mis estudiantes en el CIDE, de la Maestría de Políticas Públicas, que al final del semestre me terminan odiando porque la mitad de las respuestas a sus preguntas es un depende. ¿Cómo tiene que participar la ciudadanía en tal? Depende de qué política pública estemos hablando. Porque hay políticas públicas donde la participación es central en el diseño, porque quien conoce mejor las necesidades inmediatas y las opciones de solución son los ciudadanos. Pero hay otras políticas donde ese conocimiento no está ahí y donde es fundamental la participación ciudadana es en la rendición de cuentas, en conocer cómo se está ejecutando o en la implementación, pero no hay una receta mágica aplicable a todas las políticas públicas, depende de cada política pública. En su opinión, ¿habría que vincular o modificar conjuntamente los sistemas nacional de planeación, de coordinación fiscal y nacional de fiscalización? Sí, y les voy a decir por qué. Un sí rotundo. La forma en la que rendimos cuentas hoy, la forma en la que funciona el Estado mexicano es la acumulación de decisiones desde hace 35 años, bueno, sí, 30 años, no, 35 años, que van acumulándose pero no formando un todo articulado. Planeamos como a López Portillo se le ocurrió que teníamos que planear y modificó la Constitución en los 70. Bueno, la Constitución la modificó de la Madrid, pero el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el primer plan global de desarrollo ya en la nueva era, es de López Portillo. Y luego de la Madrid creó el Sistema de Control y Evaluación, cuando anunció la renovación moral y cuando anunció la Contraloría General de la Federación, en 83. Y es así como siguen funcionando prácticamente, se han habido ajustes, pero es la lógica de funcionamiento de los mecanismos de control interno.
En el 2000 se crea la Auditoría Superior, se reforma la Constitución y se empieza la nueva era de control externo. Después, en 2003, transparencia. En 2006, la creación de los sistemas de presupuesto orientado a resultados, evaluación de políticas públicas, responsabilidad hacendaria, etcétera. Cada uno puede tener una lógica en sí misma. El problema es que hemos estado apilando durante estos años, durante estos 4 décadas, esos distintos sistemas en la Constitución todos, que no forman un todo articulado y coherente. Entonces planeamos como nos pide la Constitución que lo hagamos y nos controlamos como lo pide la Constitución y somos transparentes y nos evaluamos y fiscalizamos como lo dice la Constitución, pero lo que dice la Constitución no forma, aunque esté en la Constitución, no forma un articulado coherente. Es fundamental y creo que un primer paso tendría que ser reformar la ley de planeación. Quizás no la Constitución, pero sí la ley de planeación, para desvincular de esta lógica medio faraónica de planeación, donde es un momento al inicio, donde parece que todo se resuelve y luego los planes se guardan en un cajón y los presidentes municipales lo dicen así, tomo posesión, me dedico 3 meses a hacer mi plan municipal, lo guardo en el cajón y ahora sí me pongo a trabajar. Porque es un instrumento de posicionamiento político, no un buen mecanismo de gestión gubernamental.